Profe, hablando de las actividades, ¿habrá alguna posibilidad de que la semana anterior al examen solo tuviéramos que leer y armar las guías y no una Sí, actividad para poder repasar? Porque es todo el cuatrimestre que hay que sí, sí, repasar sí, sí, sí. y es un trabajo arduo. Vamos a tratar de llegar bien, lo más con aire posible al parcial. Y bueno, yo voy a preguntar bien lo de los tiempos. Eh, Gracias. hasta dónde llegamos y cualquier cosa se los aviso por el foro. Eh, así que bueno, ¿tienen ganas? Hacemos primero una revisión de lo de Luhmann y después vamos a, si les parece, a avances o preguntas con respecto a la transposición y se queda el que quiere y la que quiere. Si no Buenísimo. tienen nada, bueno, ya los licencio para continuar con sus actividades. Bueno, ¿pudieron leer Luhmann? Sociólogo alemán, ¿sí? Esta gente alemana que es un poquito densa, muy interesante, pero Complicado. guarda. ¿Quién? ¿No? Perdón, acabo de entrar. Luhmann, Luhmann, Luhmann. Es el más complicado, me parece, hasta acá de lo que tuvimos que Sí, sí, abordar. es complicado. Para Sí, mí, que totalmente. vengo del palo de la comunicación, lo tengo que leer y releer, ¿no? Por supuesto, no soy un especialista en Luhmann, hay gente que sí. Si ustedes vieron el videíto de esta profesora mexicana, la tenía bastante clara sobre lo que es esta teoría de los sistemas, de Luhmann, ¿no? Y era un buen encuadre, me parece, como para pensar este capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Profe, perdón, ¿Sí? ¿dónde está el video? Yo el otro día estuve chusmeando la cuenta suya de YouTube y no vi más videos que los del principio, pero no sé, porque a veces habla de videos y quizás hay algo que estoy viendo mal, No, no. pienso, o no Ojo, estoy ojo. encontrando. Sí, por ahí lo puedo subir a la lista, no lo subí. Yo en la lista voy subiendo las grabaciones estas y alguna otra cosita. Lo voy a subir así lo tienen también en el listado, pero está ahí en el módulo. Ah, El ok. módulo están todas las referencias, creo que están al final. Se Están ve todas que las sin querer bajé así referencias, los textos y ni lo miré. Qué porque pena. Bueno, creo que hay un PowerPoint y hay un par de videos. Uno ok. con una entrevista a Luhmann y otro con una entrevista, un fragmento de entrevista a una socióloga, no sé si creo que es socióloga, Ok, se me pasó. mexicana de Después la le vuelvo UNAM, a mirar. que, que hace como un encuadre del pensamiento y la teoría de los sistemas y cómo, bueno, es bastante clara como Claro. para encuadrar, ¿no? Ok, Eh, gracias. entonces, ¿cuál es el planteo? Él plantea cómo arranca, ¿no? Lo que sabemos sobre la sociedad y aún lo que sabemos sobre el mundo lo advertimos a través de los medios de comunicación de masa. Parece una perogrullada, ¿no? Algo de sentido común. Pero justamente esas cosas de sentido común conviene revisarlas porque uno tiene pensamientos incrustados que conviene, bueno, revisar a ver desde dónde podemos repensar esta relación o esta cuestión de los medios y el mundo. ¿Sí? ¿Qué son los medios? Después podemos relacionarlo con el pensamiento de Verón, ¿no? Con la cuestión de la mediatización más a largo plazo, ¿no? Harvard también, que abreva acá en Luhmann, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese conocimiento que tenemos del mundo? Yo lo que entendí es que lo poco que entiendo y por lo poquito que tengo de semiótica es que plantea que es un constructo, Una es construcción, una exactamente. construcción. Un constructo, una Eh, construcción. por, claro, porque o sea, como la realidad fáctica sería, es imposible acceder, eso sería un horizonte de expectativas, dice, al que no podríamos acceder de ninguna manera. Es lo que el planteo general me parece de todos los que están en el palo de la semiótica.
Hay Bastante. algo a lo que uno no puede acceder nunca. Entonces ahí también entra un poco el tema de la manipulación a través de los medios. Hay preguntas que se hacen con respecto a eso de la manipulación y lo que nosotros entendemos de la manipulación. Por un lado, él enseguida en el capítulo pone sobre la mesa el tema de la duda, ¿no? De la duda de lo que significan, ¿no? Esas construcciones acerca de la realidad que nosotros recibimos a través de los medios. Nos informamos, ¿no? Tenemos visiones distintas sobre la política, sobre los distintos temas, sobre la ciencia, sobre lo social, ¿no? Y también tenemos esa duda, ¿no? Porque justamente está puesto sobre la mesa el tema de la construcción, ¿no? Y él empieza a decir, ¿no? Esta tesis, ¿no? Que es un efecto de diferenciación por funciones de la sociedad, ¿no? Por un lado, coloca el tema de la diferenciación o distinción y el tema de las funciones, ¿no? Las funciones de la sociedad, ¿no? Funciones de instituciones, hemos visto, ¿sí? En Harvard, ¿no? Define los medios, libros, revistas, radio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con digamos, mediatizaciones o mediaciones, ¿sí? A través de un lenguaje determinado que no implique la presencia, una interacción en presencia, ¿no? Entonces está la radio, la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Habla también, ¿no? Esta idea de, mediante el rompimiento del contacto inmediato, no tenemos ese contacto, está mediado, ¿sí? Por algún tipo de dispositivo tecnológico, ¿no? Como este en el que nosotros nos encontramos, ¿sí? Y hay un grado de diferenciación, ¿no? Y excedente de comunicación, ¿no? Y esto estaría llevando a, por un lado, dos cosas, ¿no? Estandarizar la comunicación y a la vez diferenciar distintos programas y estilos, ¿no? Y después es que va a plantear esta hipótesis de la doble realidad, que me parece que ahí es lo más complejo, ¿no? del capítulo, ¿no? Se puede hablar de la realidad de los medios de masas en un doble sentido, ¿no? La realidad de los medios de comunicación de masas, se podría decir, su realidad real, dice Luhmann, consiste en su propia operación. Se imprime, se difunde, se lee, se captan emisiones. Hay un funcionamiento de los medios que implica un nivel de realidad, ¿no? Los medios funcionan, están haciendo cosas, ¿no? Emiten mensajes, ¿sí? Construyen cierta visión del mundo, ¿sí? Plantean un texto, ¿sí? En un determinado lenguaje, a través de un determinado medio, llegan y buscan y llegan a sus públicos. Perdón, es lo que él plantea como Eigenwert hoy y Eigenverhalten. ¿Cómo? ¿Me lo repetís? Sí, que es lo que plantea como el Eigenwert y el Eigenverhalten, ¿no? Esa relación de tanto un comportamiento propio, el Eigenverhalten, y su línea de valores, el Eigenwert, lo que es el valor propio de estas áreas. Sí, me parece que sí. Creo que no, en el alemán me perdí un poquito, pero es
Exacto, tiene que ver con un funcionamiento propio y a la vez esa construcción, ¿no? Esa construcción que es, ese funcionamiento es observado por nosotros, por otros, ¿sí? Por determinadas instituciones, sujetos y demás, ¿no? Que observan esa construcción, ese modo en que se construye la realidad, ¿no? Ese funcionamiento, ¿no? Ahí habría otra realidad, ¿no? Es otro nivel, ¿no? Que es el nivel de la observación. Creo que el texto habla de dos niveles de observación que hacen los medios. Uno es sobre los hechos y otro sobre sus propios observadores, que observan a sus observadores. Exacto. Tendríamos a nosotros. Pero sí, igual, como no sé si hay mucho lazo con esto de la función de diferenciación. No entendí muy bien, la verdad. Como que salta un poquito de una cosa a la otra. La verdad que no lo entendí muy bien. No sé si habla de la diferenciación de qué lugar ocupa cada grupo en la sociedad y el reflejo de eso en los medios. No entendí muy bien. Yo entendí como que esas son las funciones que ocupan. Pero tampoco me cerró del todo, sinceramente. Pero no encontré la parte en alemán que dice Clau. ¿Está en letra chica esa parte? Creo que está en una nota. Aparte, esa pronunciación hermosa. La mía no. Gracias. No, está como Sí, re bien. al principio, que habla de esa diferenciación cerca de la página 2, donde define algo que es propio y algo como el comportamiento propio, que después lo lleva Claro. al resto. Sí, el valor específicamente propio o de un comportamiento especialmente propio de la sociedad moderna. Eigen es propio, Wert es valor, Eigenwert es el valor propio y Eigenverhalten es comportamiento. Bien. ¿Qué más? Habla de realidad primera y de realidad segunda observada. Ahí estaría lo de la duplicación de la realidad. Y habla de la diferencia entre la autorreferencia y la heterorreferencia, ¿no? La referencia a sí mismo y la referencia a lo otro. Y lo define como que el funcionamiento de los medios, ¿no? No pueden operar de otro modo. No se pueden tener a sí mismos como la verdad y a la vez se ven obligados a construir la realidad, a construir una realidad distinta frente a su propia realidad. Sí, también está bueno estas categorías de la heterorreferencia y la autorreferencia como para poder desentramar un poco también los discursos, por así decirlo, como para decir, bueno, ellos por ahí no se presentan así como la verdad, estoy hablando de generalidades, ¿no? Sí. Entonces hacen como una operatoria ahí de, ¿cómo se llama? De heterorreferencia, digamos, nombrando a otros, y que es como, creo que es lo mismo que la polifonía, digamos, buscar voces ajenas para legitimarse. Sí. A veces pasa mucho a veces cuando hay algún tema medio polémico en agenda y demás, que agarran por ahí a alguien con algún perfil mediático y demás y dicen la barbaridad que dijo y usan esa palabra en pos de lo que necesitan, digamos, de lo que quieren plasmar. Total no tienen, quizás conlleva otra responsabilidad, digamos, usar una palabra ajena. Sí. Es un sistema el mediático que tiende también, ¿no? Esto mostrar mucha Se corta función. mucho.
¿Cómo? ¿Perdón? Que se le había trabado justo cuando habló, se trabó. Ahí, Sí. ¿ahora se escucha? Sí. Sí, ahora sí. Les decía, mucha función metalingüística, ¿no? Mucha función meta, ¿no? En todos los programas hay referencias a la enunciación del programa, al punto de vista, ¿no? Al medio en sí, ¿no? Está muy tematizado. Y tiene que ver con esta construcción de algo que se sabe que está siendo construido dentro del mismo sistema. ¿Sí? Sí, de hecho, en la semana pasada, en uno de los textos, creo que en el que diferenciaba por épocas que había surgido, si la Gaceta y el diario, en un momento, en un pasaje así, no sé, 2 líneas, se decía algo así como que el hecho era uno, pero los medios empezaron a competir a través de los títulos y de las maneras de presentar la Claro. noticia, porque en sí a veces la noticia es una, digo. Claro, ahí está la pregunta, ¿no? Si es una... Y además, ¿Qué el es recorte que esa se noticia? hace. Porque ahí está el punto de vista, ¿no? Y esa otra realidad. Ahí está esa hetero, ¿cómo se llama? Es que si no sería imposible el funcionamiento del medio. O sea, si el medio no construye una enunciación propia para diferenciarse del resto, sería una gran masa homogénea y entonces no habría posibilidad de que el público acceda a distintos posicionamientos. También me parece que es repensar un poco nuestra opinión como público de lo que el medio ofrece. Claro, y a su Claramente, vez eso... ninguna de las Y que una vez, opciones... claro, una vez construida esa, digamos, es como una armadura de la que no puede salirse porque ya dejaría de ser el mismo. Claro. Y a su vez Esa también auto- eso como que da problemas y se hacen como esas segmentaciones de públicos, que creo que hablaba Rocha, ¿no? O sea, es como, Sí, por un lado los medios, o sea, muestran, compiten entre ellos y a la vez también segmentan. No sé, me pareció también... Siempre están sí, yo también leí buscando, lo de Rochi y me pareció lo mismo. siempre están buscando un público específico dentro de ese público mediático que comparten con distintos competidores, ¿no? Siempre me acuerdo del ejemplo, creo que no lo mencionamos la vez pasada, de Perfil, ¿no? En los 90, que intentó hacer un diario, se intentó hacer un diario, Perfil, terminó siendo un semanario, ¿no? Ahora es un semanario, ¿sí? Pero justamente estaba intentando competir con el público de La Nación. Ese fue su target, ¿no? Fue a competirle no a Clarín, no a Página 12, no a Crónica, fue a competirle al target como un poquito más alto de clase media, media alta, clase media que tiene cierta, digamos, idea de más aspiracional o más conservadora quizá, ¿no? Y fue ahí, ¿no? Hizo una inversión muy fuerte en todo lo que era la maquinaria, la tecnología, las imprentas, ¿no? ¿Quién, profe? Creo que no se llegó a escuchar. Vuelvo, ¿se cortó? ¿Que quién hizo eso? No se llegó a Perfil. escuchar. El diario Perfil, No, antes cuando, o sea, claro. en los 90 intentó hacer un diario. Había contratado a un montón de periodistas, estaba La Nata, estaba Caparrós, había un montón de gente de distintas redacciones, ¿no? Y estuvieron varios meses en el número 0, digamos, estaban haciendo como el número 0 y sacaban pruebas, ¿no? Estaban como preparando la salida, ¿no? Mientras hicieron una gran difusión, y de repente se dieron cuenta que no iba a ser un negocio. Se dieron cuenta que había un público que
que era muy fiel a, se dieron cuenta que había un público muy fiel a La Nación, ¿no? Y entonces desarmaron la redacción. Dejaron una redacción más chiquita y se plantearon hacer un semanario, ¿sí? Publicar los fines de semana, ¿sí? Compitiendo ya no con La Nación, sino con otros semanarios y revistas, ¿no? Con el formato diario, ¿sí? Pero más opinativo, ¿sí? Con mayor carga de argumentación, me parece, ¿no? De periodismo opinativo, más que la información de todos los días, ¿sí? Y bueno, ahí vemos cómo esa competencia se da muy concretamente en los determinados espacios de electorado, en este caso, ¿no? No les funcionó, digamos, fue una gran inversión y una pérdida, ¿sí? Después lo fueron amortizando con el periódico, ¿no? Perdón, yo quería hacer una acotación. El otro día veía un análisis que parte, perdón por estar mi hija haciendo música. O sea, desde la publicidad siempre se armó la estructura de la noticia con el título, la bajada y la volante, la bajada. Importante y está estudiado desde la psicología y hacia dónde va el lector, ¿no? ¿Qué es lo que toma primero y qué es lo que desecha como normalmente, ¿no? Como que el título, lee la bajada, lee unas páginas y modificó esa estructura y pone un título fuerte que venda, una bajada y después la noticia importante la tiene al final, o la noticia verdadera, la parte verdadera. Entonces, ese cambio de estructura es el que trabaja sobre la psicología del lector, ¿no? De cambiar la noticia de algún modo. ¿Me repetís? ¿Dónde es que arma eso ella? El análisis no me acuerdo dónde lo vi, pero me quedé enganchada mirándolo porque es interesante. Después, cuando uno, o sea, yo porque estudié algo de comunicación y sé que desde la publicidad y desde los estudios psicológicos y desde la comunicación en sí, la estructura, la estructura de la noticia, no, imposible. No pasa nada, no pasa nada. Se oía bien, Julieta. Escribilo en el chat, si no. Claro, igual no molestaba. Sí, lo que pasa es que es largo, pero digo, la estructura de la noticia es el título, la volanta y la bajada. Y el lector, y ahí mismo cuando uno estudia periodismo, yo estudié de todo, chicos. Cuando uno estudia periodismo y tiene que leer el diario y tiene que leer todas las noticias antes de entrar a la radio o antes de hacer el programa, el periodista no lee todo el diario, lee el título, la volanta y la bajada, que es el primer, la estrofa me sale, sí, el copete. Y los párrafos. Y Clarín, al poner los párrafos, exactamente. Y Clarín, al invertir esa estructura, de algún modo hace una manipulación con la información que es como inconsciente, parece, porque uno como lector, y mismo los periodistas, están acostumbrados a leer de otro modo. Claro. Sí, porque tenemos esa lectura, digamos, de lo que es la pirámide invertida, ¿no? En la que toda la información está arriba, ¿no? Eso es lo que te enseñan en todas las escuelas y del periodismo, y los cursos y demás, ¿no? Claro. Es la estructura clásica de la nota, ¿no? De la noticia, ¿no? Claro. Pero que eso llevó una evolución, ¿no? Lo habíamos visto con Ford, ¿no? Que de una redacción más tipo crónica, ¿sí?
la crónica, que es el orden, ¿sí?, cronológico de un hecho determinado, una serie de hechos, se sintetiza en el cuerpo principal, en la cabeza, en la nota, como decís, la bajada, el primer párrafo, lo principal. Se responde esas 5 preguntas o 6 preguntas: qué, quién, cuándo, dónde y por qué, ¿sí? Después Sí. el resto es como una explicación y un desarrollo más. Cuando vos cambiás esa estructura, bueno, también estás proponiendo otro tipo de lectura al lector. Hay que ver hasta dónde se manipula eso, ¿no? Ahí hay digamos, eh, sutilezas, ¿no? Y uno No se escucha. tiene que. ¿Hola? Sí, ¿Se sí. oye? ¿Se cortó? Hola, hola, hola. Dios. Hola, hola, hola. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, profe, pero Ahora todo sí, profe, se le va Se cortaba, bastante. ¿no? lo anterior no se. Sí, lo repito. Sí. Y no, les decía, cuando vos tenés la estructura esa a la que llegó el periodismo de la pirámide invertida, después cuando cambiás la estructura, lo hizo mucho el nuevo periodismo a mitad del siglo XX, ¿no? Que recuperó cosas de la literatura y trabajó más el estilo crónica, trabajó más la intriga, ¿no? Eh, pero eso puede tener que ver, digamos, uno tiene que ver los casos específicos para analizar qué tipo de intencionalidad puede haber con ese cambio de estructura, ¿no? Eh, Habría que ver, ¿no? En qué caso, ¿sí? Y para qué, ¿no? Pero evidentemente cambia el contrato de lectura, ¿no? Con el público, ¿sí? Lo que dice también Perdón, Verón, ¿cómo? que lo retoma Amparo Rocha, ¿se escucha? Es que lo último yo lo Se va escuché cortando, entrecortado, no ¿no? sé si los demás. No pude terminar de entender la idea. No, que lo que dice Rocha, Amparo Rocha, retomando a Verón, es que todo contrato de lectura, ¿no? Implica eh, cierta estabilidad, ¿no?, en tu propuesta, ¿sí? Que si vos la cambiás, podés estar eh, buscando ampliar o competir con tus competidores, con otros medios, pero también podés quebrar, digamos, esa relación que tenés con tu público, ¿no? Entonces los medios también tienen mucho cuidado en cuáles son las modificaciones que hacen y cuándo, ¿sí? Hay veces que una modificación interviene por el lado tecnológico, a veces una modificación es por los modos en los que se empiezan a leer ciertas cosas, ¿sí? Pero hay mucha estabilidad también, porque no se regala así como así el público, ¿no? Le decía que no se regala el público. ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí. Se corta. Es una porquería esta señal. Corta bastante, profe. Se cortó. Se entendió hasta hay muchas. Bueno, teóricamente tendría que quedar grabado esto. Así que después cuando lo Sí. Ahí paso, volvió, profe, ahí volvió. no, les decía que teóricamente esto va a estar grabado, así que en algún lugar después lo pueden repasar. Este, volviendo a Luhmann como para darle un cierre a este señor. Si no, para cámara, quizás mejor. Hola. Hola, hola, hola. Hola.
¿Me escucha? Hola, profe. Sí, 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 ahí profe. Hola, profe. Sí, ¿qué me decían? Sí. No, que de última pueda apagar la cámara si no gasta tanto ancho de banda. Ah, puede ser. Qué sencillo que me lo hace. A ver si se escucha ahora. Sí, como dice Juan, no ayuda a la tecnología, Ahí más está. bien nos está jugando en contra. Sí, ahí está, mucho mejor. Bien, 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 bien. Bueno, volviendo a Luhmann, entonces, habría una doble realidad que plantean los medios, ¿sí? Su propio funcionamiento y la observación de ese funcionamiento eh, desde una afuera, digamos, de los medios, de la construcción de esa actividad mediática, ¿no? Este, que incluye, dice Luhmann sobre el final, las operaciones observables y la realidad de la sociedad y del mundo que se obtienen con estas operaciones dejan en claro que los conceptos de clausura operativa, autonomía y construcción, ¿sí? Tres cosas: autonomía dentro del sistema, clausura operativa, que son la construcción de los límites de ese sistema, ¿no? Y construcción de ciertos significados, ¿no? No excluyen de ninguna manera los efectos causales, ¿no? Que están Profe, produciendo. perdón, ¿lo puede repetir porque no Sí, 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 estaba tratando de anotar? es el último párrafo, ¿no? El comienzo del último párrafo de Luhmann, ¿no? Que el que haya un doble sentido de la realidad significa que las operaciones observables y la realidad de la sociedad y del mundo que se obtienen con esas operaciones dejan en claro que estos conceptos de clausura operativa, ¿no? Que es el sistema definiendo sus límites, la autonomía de ese mismo sistema para revisarse, ¿no? Y construir determinada significación, cierto punto de vista, ¿no? Y a la vez la construcción, ¿sí? La construcción que implica eh, la construcción de este sistema, ¿no? De los significados que proponen, no excluyen de ninguna manera los efectos causales, ¿no? La relación entre causa y efecto con un determinado auditorio, público, ¿sí? Sí, Luhmann plantea el tema de la guerra del Golfo y cómo se manejó. Incluso hay una película de Hollywood, no sé si es la guerra de Wilson, donde mostraban cómo se construían guerras dentro de los sets de filmación, y como eso era lo que se publicaba en la cadena de noticias, era lo que terminaba creyendo la gente, que esa guerra realmente existía. Claro, claro. Exacto, hay una relación, ¿no? Con estas construcciones que pueden ser más lejanas o, digamos, más tipo escenificación, ¿no? Que fue un poquito lo que pasó con la Guerra del Golfo, ¿no? Hubo un trabajo muy fuerte de escenificación por lo que se prometía o se podía pensar que era la guerra en el Oriente, ¿no? Acá dice, ¿no? Fue escenificada como acontecimiento sobre el que los medios de información darían cuenta y que tanto las acciones paralelas de filmación o interpretación de los datos servía por igual a lo militar y a lo informativo, ¿no? La censura no tuvo más que abastecer de información a los medios y hacerle justicia ofreciéndoles novedades, ¿no? Pero a la vez entró en contradicción con lo que se esperaba, ¿no? Y por eso tuvo una crítica generalizada, ¿no? ¿Yo?
Yo pensaba que es interesante para todo este texto de Luhmann y lo que plantea de los medios la idea de representación. Sí, En definitiva, claro. lo que él está poniendo sobre la mesa es que los medios construyen una representación de la realidad y que uno también tiene que entender eso y dejar de lado las ideas de veracidad, objetividad, que, bueno, que en un principio el sentido común nos hace pensar, ya sea que uno sea Clarín o Crónica o cualquier medio que consuma, muchas veces el sentido común hace perder esto que Luhmann pone en evidencia, que es la idea de representación de parte de los medios. Sin Hay una duda. película que se llama Walk the Dog, que habla un poco Sí, es muy buena esa. de esto. Que también habla del tema de la guerra del Golfo, lo pone como ejemplo de manejo de información y lo que hacen es escenificar, contratan un productor de Hollywood para que haga toda una escena de noticias y que cree un mundo, digamos, de algo que en realidad no estaba pasando, pero bueno, si vos a la gente se lo mostrás así, como si fuese algo de verdadero, se lo hace creer. Está muy bien eso. Lo que me parece que Luhmann va un poquito más allá es que justamente plantea que toda la realidad, lo que consideramos realidad, es una construcción, más allá de que pueda haber manipulación o no por detrás, ¿no? Puede que en algunos casos haya intenciones de No, pero tapar. justamente ¿Podés repetir, Agustín? Uy, se cortó, profe. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, ahora. No, te decía, justamente Agustín, si lo lo que podías repetir. permite, sí, que justamente lo que permite que se construya esa realidad es que, bueno, que la realidad también es una construcción, digamos, es como una... Exacto. Bien, La hipérbole de todo esto es la película Truman Show. claro, The Truman Show es una hipérbole de lo que claro. hacen los medios con todos nosotros como sujetos que consumimos los medios. Más allá de que sí, claramente, a mí me parece que esa conclusión de que todo es una construcción, me parece que eso sí nos cuesta entenderlo un poco más que el funcionamiento de los medios. Claro, exacto, porque uno desde esta posición más de observador podés criticar, ¿no? Pero eso también lo haces porque hay una construcción de la realidad, ¿no? O sea, a eso se referiría el autor con las dos realidades, digamos. Exacto, Ah, exacto. Sí. Tiene que ver con lo que ustedes decían de la semiosis infinita, ¿no? De Verón y retomando al signo tiriádico de Peirce, ¿no? Esta idea de un sistema que se digamos, genera y construye significados que van de un signo al otro, ¿sí? En el cual no tenés un fin y un comienzo. Bueno, hasta ahí creo que estamos bien. sí. ¿Qué más? Bueno, si les parece podemos charlar un poquito de las películas y los libros. No me acuerdo si acá mencionamos, porque me parece que no está en el instructivo, la película La historia de Mujercitas. Está también No. como tema posible, ¿sí? Mujercitas de Luis Alcott. Alcott, exacto.